Hoy aprenderemos los movimientos de contramestre Karaji Page. Amigos, sean bienvenidos a su canal Explaining Capoeira. Por causa de la situación actual, sé que muchos deben de estar refugiados en su casa, así es que vamos a aprovechar y haremos un entrenamiento casero. Y no solo eso, sino que te enseñaré a realizar los movimientos de un gran capoeirista que sin duda ha sido una gran referencia e inspiración para muchas personas que inician en este arte marcial. Pero tranquilo, si tú no eres practicante de capoeira, no te vayas del video, ya que estoy seguro que estos ejercicios también te serán de ayuda, ya que trabajaremos con la movilidad cerca del piso. Así es que si ya estás listo, vamos a comenzar. Aunque los movimientos que te voy a enseñar el día de hoy están basados en las secuencias de contramestre Karaji Page, no pretendo que aprendamos a movernos como él lo hace, ya que cada persona tiene una manera distinta de expresar sus propios movimientos. Pero sí quiero que analicemos posibilidades que tal vez tú no estabas entrenando, así que iniciaremos de lo más básico y poco a poco iremos avanzando. Y para esto usaremos esta pequeña secuencia. Entonces, para trabajar con este concepto, iniciaré en esta postura y lo único que vamos a hacer es proyectar mi peso hacia una dirección. Si voy hacia el lado derecho, bajaré mi peso sobre el brazo derecho y hacia la pierna derecha. Al momento que voy llegando al piso, los pies harán este cambio. ¿Ok? Y para terminar, simplemente cambiaremos nuestro peso hacia el otro lado y volveremos a hacer el mismo cambio de piso. Y subimos. Ahora hacia el otro lado. Bajo y a ese momento los pies se van arrastrando y cambian. Ahora yo cambio de dirección y en este momento vuelvo a cambiar. Hay que trabajar bastantes veces este movimiento para aprender a coordinar las piernas y los brazos. Y quedaría en un solo tiempo de la siguiente forma. Ok, con esto hemos aprendido el principio básico de deslizarnos. Ahora vamos a enfocarnos más en los movimientos. Para aprender esa secuencia lo vamos a hacer en dos niveles, uno básico y uno un poco más avanzado. Y vamos a usar un movimiento que nos va a ayudar a unir esta secuencia y darle un poco más de fluidez. Iniciaremos con las piernas separadas y vamos a usar el movimiento llamado molejo, y el cual es un balanceo de izquierda a derecha. Observa, un brazo sirve de defensa y el otro brazo vamos desplazando. Una vez que me adapté a ese movimiento, lo único que vamos a hacer es proyectar nuestro cuerpo hacia atrás y agregar un giro. Voy a realizar dos veces el movimiento de molejo. 1, 2, y en el segundo, si voy al lado izquierdo, bajo el brazo izquierdo hacia atrás y al momento de que apoyo el brazo derecho, voy a quitar brazo izquierdo y la pierna izquierda va a dar un paso hacia atrás. Y ahora la misma pierna va a regresar al centro y voy a iniciar nuevamente con el movimiento de molejo, dos veces. 1, y en el segundo voy hacia atrás. Cuando apoyo el segundo brazo, si es el izquierdo, muevo la pierna derecha y el brazo derecho hacia atrás. Y regreso al centro. 1, 2, atrás, atrás y un paso. Ahora este mismo ejercicio, pero a un nivel un poco más avanzado. Voy a realizar molejo y en el segundo movimiento voy a apoyar el brazo hacia atrás. En este momento voy a concentrarme en extender las dos piernas y si estoy apoyando el brazo izquierdo, la pierna izquierda va a dar el paso hacia atrás al momento de que el brazo derecho lo llevo también hacia atrás. Observa de esta forma, por encima de la pierna de apoyo y voy a quitar el brazo izquierdo para que cuando el pie llegó atrás flexionado, yo del giro y mantenga la pierna siempre flexionada y salir en esta postura. Ahora desde aquí voy a usar la fuerza del brazo de apoyo para abrir la pierna que tengo flexionada e iniciar nuevamente mi secuencia. Dos veces. 1 y en la número 2 apoyo el brazo hacia atrás, estiro las piernas, cruzo por encima y en ese momento llevo el brazo para atrás. Cuando el pie toque el piso, giro, mantengo la pierna flexionada. Me levanto para iniciar nuevamente. 1, 2. Y listo, ahora vamos con nuestra siguiente secuencia.
Esta es una secuencia que se compone de 3 movimientos principales. Si vas iniciando, lo vas a realizar de la siguiente forma. Esta será nuestra primera postura. Le llamamos cadeira, paralela o cavallo. Y lo único que vamos a hacer es realizar un pequeño giro. Observa, si voy hacia el lado derecho, voy a mover la pierna izquierda. Apoyo el brazo por detrás y la pierna da un paso a llegar a esta postura. Si la pierna que moví fue la izquierda, voy a levantar la pierna derecha y voy a proyectar los 2 brazos hacia el frente, de esta forma. Ahora a partir de aquí voy a realizar un pequeño salto hacia esa misma dirección. El pie que tengo arriba va a dar un paso y antes de que llegue al otro lado, la pierna de apoyo va a realizar un salto y regreso al centro. Una vez más por tiempos. Rolé, levanto pierna y salto. Si te fijas, termino en la postura en la que iniciamos para realizar nuestro movimiento hacia el otro lado. Brazos hacia el piso, pierna hacia atrás, levanto y salto. Y vuelvo a iniciar. Si ya lo entendiste, podemos avanzar al siguiente nivel. Para eso usaremos una postura llamada rasteira, el cual consiste en proyectar nuestra pierna hacia el frente y un brazo hacia atrás. Si adelante llevo la pierna derecha, el brazo izquierdo va al piso, de esta forma. Ahora ese mismo pie va a dar el paso hacia atrás como en el ejercicio anterior. Vuelvo a levantar la pierna que me queda al frente, brazos hacia el piso y ahora en lugar de brincar, voy a intentar flexionar los brazos para llevar mi cabeza hasta tocar el piso. Y hago lo mismo, cruzo la pierna por el frente y salto. Ahora, solo que en lugar de levantarme, voy a intentar bajar mi peso sobre la pierna que tengo en el piso y el otro pie llevarlo al frente para cambiar de dirección. Cuando cambio de dirección, vuelvo a hacer exactamente lo mismo. La pierna flexionada va a dar un paso hacia el frente y vuelvo a iniciar. Observa, desde aquí hacia adelante, giro, levanto el otro pie, bajo mi cabeza, salto y aquí bajo mi peso sobre la pierna que tengo apoyada y vuelvo a iniciar. 1, 2, salto, 3, 4 y comienzo. Ahora, si tú ya eres más avanzado, podemos agregar elementos de un nivel un poco más alto. Y es de la forma en la que lo realiza Karagic-Page. Los primeros 2 movimientos son exactamente iguales. Observa. Rasteira, doy el paso hacia atrás. Y en este momento que apoyo los brazos al piso, vamos a realizar un movimiento que yo conozco como plantados de bananeira, que es pararnos de mano y a la mitad bajar con la cabeza y extenderte hacia el frente. Para iniciar al otro lado, exactamente el mismo movimiento. Rasteira, plantado de bananeira y salida hacia el frente para volver a iniciar. Y ahora para finalizar, ¿qué te parece si te enseño una variación de este mismo movimiento, pero usando un elemento un poco distinto? Observa, iniciaremos con las piernas separadas, un brazo en la defensa, un brazo hacia el frente. Si apoyo brazo derecho, la pierna derecha cruza en este espacio extendida. Y ahora de aquí voy a girar mi torso hacia atrás y la pierna que tengo flexionada se va a levantar. Observa, levanto la pierna y aquí realizo el mismo salto, bajo con la cabeza hacia el frente y a partir de aquí voy a recuperar mi postura inicial. La pierna que tengo al frente abre, cambio brazo y vuelvo a iniciar la secuencia. Apoyo brazo, pierna se cruza, giro mi torso, levanto la pierna flexionada, vuelvo a saltar hacia el frente y vuelvo a abrir. Y ahora haciéndolo más fluido quedaría de la siguiente forma. Y listo, con estos ejercicios tenemos un entrenamiento para realizar en casa ahora en esta cuarentena.
Pero antes de irte no olvides regalarnos un like y dejarnos un comentario aquí abajo sobre qué otro capoeirista, artista marcial o personaje te gustaría que enseñe sus movimientos o que hagamos su entrenamiento. Antes de continuar me gustaría agradecer y dar la bienvenida a los nuevos miembros del canal. De igual forma pido una disculpa porque de momento no me encuentro en la mejor condición física, ya que apenas en estas semanas tuve una lesión en la columna y eso me impide entrenar de manera adecuada. Pero espero que estos ejercicios te sean de ayuda para complementar tu entrenamiento. Sin más por el momento yo me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Ashe!